Muy buenos días, tardes o noches en aquel lugar del planeta donde se encuentran. Bienvenidos a Coricancha, Centro de Investigaciones. Gracias por abrir las puertas de sus hogares y permitirnos entrar y traerles este mensaje que a través de los tiempos y el espacio fue entregado por los mensajeros de las estrellas, por esos hombres universales. Para hoy tenemos la entrega del sexto día de creación. Para dar inicio a la entrega de este sexto día de la creación es necesario que yo me detenga un momento, como en las otras entregas he hecho, ¿no? Hacer un pequeño recuento de lo que hemos caminado hasta este momento para desde aquí proyectarnos hacia ese futuro. También les dije que para tomar y estudiar los 7 días de creación deberíamos mantener presente de que siempre iríamos hacia el pasado, llegaríamos a este presente para comprender ese futuro y saber cómo movernos dentro del paso a paso que de aquí en adelante deberíamos dar. Bien, en la entrega del segundo día de creación, al séptimo impulso del cierre de ese día, recordemos que hablamos de que en ese momento se crearían los círculos de la real interpretación, momento que estamos viviendo la humanidad en este momento, la humanidad que atienda a ese llamado y a ese mensaje y despierte esas memorias dormidas tiempos A. Bien, y a partir de ese momento estaríamos preparándonos para asistir a la entrada del tercer día de creación. Dejaríamos como una memoria grabada el segundo día de creación, que es el día de la vida razonada, y empezaríamos a ingresar al tercer día, que es el día de la inteligencia. Entonces, ¿por qué es necesario que yo les diga esto? Porque el sexto día de creación es un tercer día de creación, pero en una dimensión de la luz mucho más avanzada. Entonces, a partir de aquí, podemos empezar a comprender lo que está viviendo la humanidad en este planeta. ¿Y qué está viviendo la humanidad en este momento en este planeta? Algo que en el corazón, la mente y las emociones de cualquier ser humano en este momento ocupa su pensamiento: la muerte. Estamos viendo cómo la muerte está asolando a esta humanidad. Y la ciencia moderna no es capaz de dar respuesta a qué es lo que está matando al ser humano y viene matando desde hace mucho tiempo al ser humano y le viene cortando la vida desde tiempos inmemorables. La muerte no podrá ser comprendida ni explicada a través de la ciencia. ¿Por qué? Porque olvidamos que en este planeta se manipuló genéticamente a una humanidad. Y esa manipulación hizo de que el ser humano fuera perdiendo esas condiciones del espíritu y lentamente fuera olvidando su origen. Entonces, teniendo en cuenta esto, comprenderíamos las palabras del apóstol Pablo, de que al sonido de esa séptima trompeta, el hombre, la humanidad, sería despertada y levantada del polvo y el barro de la tierra para ser transformados, ¿no? Unos por comprensión para brillo a perpetuidad y otros para confusión también perpetua. Entonces desde allí vamos a retomar ese llamado y ese mensaje, que al sonido de esa trompeta que ya fue tocada sobre la tierra, despertaríamos y comprenderíamos que esto corruptible debería hacerse incorruptible y de que esto mortal debería hacerse inmortal. ¿Y cómo comprender eso? Retomando las enseñanzas de Jesús el Cristo, que en su momento dejó estas palabras para que nosotros, al escucharlas y a retomarlas hoy, por lo que dejaron grabados, vamos a llamarlo de esta manera, sus cronistas, o sea, sus apóstoles y aquellos que los escucharon y se encargaron de transcribir ese mensaje para que lo reinterpretáramos y le diéramos la real comprensión, Él nos dejaría. Él diría que nosotros seríamos uno con Él y con su Padre. Y porque el Padre a Él, en ese momento, como nos habló, le había dado la potestad de todas las cosas, para que Él manifestara su gloria. La gloria que nos mostraría cuando asistiría a través de un calvario a su muerte y crucifixión, para luego, respetando todas las leyes humanamente en ese momento, asistiéramos a comprender una memoria que dejó grabada, la resurrección. Y recordemos que en el segundo día les hablé en primera instancia de la resurrección de Lázaro. La humanidad que en ese momento estuvo allí, para que ese Lázaro, al salir de la cueva profunda de su razón
de su ignorancia, de su inocencia y de su estupidez, pudiera seguir al Cristo, observarlo y comprender para ver cómo un ser humano hacia el futuro podría empezar a entender lo que es la resurrección. Entonces, dos condiciones aquí. Asistir a ese despertar del sonido de esa trompeta, para que lo corruptible se haga en incorruptible, lo inmortal en inmortal. Y esto solamente se logrará cuando nosotros, hoy, aquí en este presente, viniendo desde ese pasado que les he hablado, desde el recorrido de esos 2 días de creación, que son 9000 años, óigame bien, de nosotros encarnados en este planeta, tomando esa ley, avanzando y creciendo, dejando que esa luz poco a poco vaya aumentando, porque forma parte de ese plan que está contenido dentro de los 7 días de creación. A partir de allí, hoy es necesario que comprendamos que la única posibilidad que tiene el ser humano en este planeta es empezar a encarnar esa fuerza viva que nos enseñó Jesús de Nazaret, el Cristo, a través de su obra, no solamente de sus palabras, sino de su pensar, sentir, decir y actuar. ¿Quién de nosotros puede en este momento caminar como caminó Jesús el Cristo en ese momento sobre el planeta? Quizás ninguno, pero sí anhelamos en el corazón y por eso esa memoria permanece viva en nuestro corazón, se manifiesta en nuestro espíritu, el alma la reconoce y nos impulsa a través de escuchar esa voz interior que nos dice: despierta, resucita, recuerda cómo hacerlo porque así te lo entregó el autor de la vida. Jesús el Cristo dijo algo muy importante, que nosotros éramos uno con Él y Él era uno con su Padre, para que el Padre, la Madre Bárbelo, Él y nosotros nos hiciéramos uno, una sola fuerza. Entonces, siendo eso cierto y pudiéndole yo hoy hablar de estas memorias que ustedes pueden empezar a reconocer y a sentir en sus corazones, porque también Jesús dijo que sus ovejas escuchaban su voz y lo reconocerían. Por eso de la memoria del ser humano en este planeta no ha podido ser borrada por las tinieblas esa voz, ese mensaje que quedó grabado en nuestros espíritus. Teniendo en cuenta esto, vamos a decir que es necesario para que nosotros entendamos el camino que debemos hacer hacia ese 6º día, qué tipo de conocimiento debemos comprender para entender qué es la carne, el espíritu y el alma. Debemos de recordar que ese anciano de los días, que siempre ha sido, porque fue engendrado en el seno del Padre de todas las creaciones, dentro del útero de Bárbelo, ese inmenso vientre donde esa luz pura, brillante, penetra, entra para recrear la dimensión de esos 7 espíritus que Él mismo creó y dentro de los cuales se reconoció y dijo: yo soy. Y al decir esto, ¿cuál sería el amor de sentir la necesidad de manifestar todo eso a través de la creación? Pero necesitaba un vientre, y el entrar dentro de ese vientre entregaría toda la sabiduría de su inconmensurable luz junto con la sabiduría de ese vientre y su inconmensurable luz para entregársela al vástago, al anciano de todas las eternidades, al anciano de los días. Ahora dimensionemos lo siguiente. Esa primera dimensión de la carne está dentro de la luz inconmensurable. Por eso se hace necesario de que el anciano de los días, en un tiempo y espacio, llegue al planeta dentro del cumplimiento de ese plan que él ya conocía y contenía desde la preexistencia, tome carne como Jesús, para que nosotros que estuvimos allí pudiéramos palpar, ver, escuchar, quizás oler, quizás saborear sus palabras, para comprender que la luz puede ser contenida y es contenida a través de las humanidades. Entonces allí entenderíamos por qué Jesús con sus palabras en ese momento, ante todas las potestades eternas, estaría recordándonos que Él vino a este planeta a reclamar ¿qué? Su creación. ¿Cuál creación? El planeta y la humanidad sembrada aquí. Allí empezaríamos a comprender claramente sus palabras también, que al ver esa luz hecha carne,
comprenderíamos que el anciano de los días es el que siempre ha sido y Jesús el Cristo es el que fue, que debe regresar al inicio de este primer día con nombre nuevo, Ran Ridán. Y lo hemos explicado en muchos capítulos aquí de Coricancha, pero voy a hacerlo rápidamente. Ran, porque es la gran memoria de la que les acabo de hablar. Ri, porque es esa luz que se encarna como verbo en cada uno de nosotros. Y Dan, nosotros, ese linaje suyo, los vástagos del autor de nuestras vidas, que es Jesús, el Cristo, el que fue, que es el anciano de los días, el que siempre ha sido, y que es Ran Ridán en nosotros, el que será. Teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, ahora entendemos que la humanidad, la esperanza y el único camino que tiene es hacer y comprender y sacar de su corazón la fuerza viva del Cristo que ya fue sembrada hace 2000 años, pero que venía con nosotros desde el primer día de creación, donde fuimos sembrados como semillas estelares de luz aquí, para grabar memorias y dar testimonio, como lo hago yo a través de la entrega de este mensaje, de que este planeta siempre ha estado acompañado por esa fuerza del Cristo, que se hizo hombre, ¿sí? Y ahí comprenderíamos lo que Jesús, el Cristo, nos dijo, que Él estaría con nosotros ¿desde cuándo? Desde el principio hasta el fin de los días de creación, pero hasta el sinfín de la eternidad, que es el lugar hacia donde aprenderemos a mirar y a caminar. Entonces, la única esperanza que tenemos nosotros es, al cierre de este segundo día, interpretar claramente las Escrituras, estudiarlas, entenderlas, comprenderlas, hacerlas vivas y corregir nuestro sendero como lo anunció Juan antes de la llegada del Cristo. Y como entramos al tercer día, que es el de la inteligencia, ya no lo haremos más a través de la creencia, sino tomando esta información, transformando esto corruptible en incorruptible, empezando a sentir la inmortalidad para que la muerte ya no actúe sobre nosotros. Entonces solo así comprenderemos que lo mismo sucederá en una dimensión mucho más amplia en ese sexto día. Pero ¿cuál fue la intención de que Jesús el Cristo nos enseñara todo esto? Muy sencillo. Él nos mostraría, nos recordaría primero la inmortalidad que traemos por dentro. Y segundo, la eternidad, porque Él también dijo que la gloria de Él era dar a conocer a su Padre. La gloria del Cristo fue mostrarnos al Dios verdadero, a ese Dios de luz que es el uno donde todo está contenido. Y ese uno que sería el que nos recordaría el escrito que dejó el apóstol Juan en el libro secreto de Juan, y que debo citar textualmente para que mantengamos la fidelidad del mensaje y en ese momento que empecemos a escucharlo, reconectemos esas memorias y comprendamos quién es el uno, la totalidad, donde todo existe, de la que nos hablaba el Cristo cuando decía, mi Padre y yo, uno somos, para que Él y yo, siendo uno, seamos uno con ustedes, ustedes uno en mí y con el Padre. Entonces, en este momento voy a dar lectura a ese mensaje de manera textual para que recreemos esas memorias y las reconectemos. El uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues el uno es más grande que un Dios porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de Él. Es eterno toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante Él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante Él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no hay nada ante Él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente.
Es inexpresable toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es inconmensurable, es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante, es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza o de la divinidad. Es mucho más grande, no es corpóreo ni incorpóreo, no es grande ni pequeño. Es imposible de decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo no fue producida una vez por otra cosa. No le fue asignado tiempo toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz, porque el perfecto es majestuoso, es pura e inconmensurablemente grande, es el mundo que da mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. ¿Qué debo deciros sobre él? Su reino es eterno, es imperecedero, es silencioso y está en reposo. Está ante todo, es la cabeza de todos los mundos y los sostiene por medio de su bondad. Y sin embargo no sabríamos, no comprenderíamos lo inconmensurable de no ser porque uno ha venido del Padre y nos ha dicho todas estas cosas. ¿Quién fue ese uno hecho carne y sangre? Jesús el Cristo. Portentoso y maravilloso mensaje. La luz, de la cual solamente tenemos una pequeña capacidad de comprender en este día de creación, el día de la vida razonada al cierre, porque esa luz que ustedes ven, que lo llena todo en este espacio, que les permite a ustedes verme y yo ver la creación, esa luz de ese sol no alcanza a darnos la dimensión de lo que es la verdadera luz, porque esa luz que vemos allá es la luz que perciben estos ojos, traducen a través de mi cerebro y a través de mi intelecto y de mi razón, intenta hacerme comprender. ¿Qué ejemplo he comprendido yo humanamente lo que es esa luz? Y cómo yo estoy contenido dentro de esa inmensa luz que es el uno de todas las eternidades. Si ustedes y yo miráramos una pequeña célula de nuestro cuerpo, y nosotros fuéramos esa pequeña célula y nos habláramos a nosotros mismos dentro de este vastísimo universo que es este cuerpo, y nos pidiéramos y le pidiéramos a ese ser que se mirara dentro de todo este vastísimo universo, imagínense el tamaño de nuestra célula vista por un microscopio, y que nosotros, estando contenidos en este universo, pudiéramos ver la totalidad de todo este universo siendo una pequeña célula de nuestro cuerpo. ¿Será que podríamos hacerlo? No. Pero la luz de esa célula, que es la luz que llevamos por dentro, nos diría de que nos tomaría un tiempo ¿qué? Llegar a tomar conciencia, y habiendo esa célula, porque contiene toda la memoria de este cuerpo, autoengendrarse, se manifestaría como otro universo. Entonces yo con estos ojos, al mirarlos a ustedes, estaría viendo la manifestación de ese universo. ¿Cuánto tiempo para que esta célula llegue a ser la recreación de todo este cuerpo? Mucho tiempo, ¿cierto? Que ella por su conciencia pudiera autoengendrarse y generar un universo como el mío. De esta forma yo he podido ir comprendiendo la inmensidad y la vastedad de la creación, yendo a mi interior, yéndome a la más pequeña de mis células, que es ese corazón que ella tiene por dentro, que es esa luz que palpita,
entonces allí entendería que esa luz que veo de ese sol no es, siendo la que me recuerda que es la luz, es la que debo comprender, es la luz que llevo por dentro. Y cuando pueda sentir esa luz, como se los dije en otro capítulo, saborear esa luz, palpar esa luz en toda la creación, escuchar esa luz como me habla a través de la creación, degustar esa luz, allí estaría entendiendo qué significa estar dentro del uno. Y ya no tendría por qué separarme de nada de lo que tenga vida. Y la única ocupación que tendría sería hacer lo que hizo el Cristo. Dar vida, porque Él dijo que vida había traído este planeta y vida era su nombre, porque limpias tenía sus manos y de eso daba testimonio su Padre, el uno, el que llevaba en el corazón y que nos hacía sentir a través de sus palabras y de sus obras en nuestro corazón para que lo grabáramos. Teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, entonces allí podemos empezar a retomar el camino dentro de este sexto día con sus 7 impulsos motores para que ese paso gestor nos permita conocer la antesala de lo que espiritualmente es. Y desde este momento, con lo que les acabo de decir, empezar a identificar que como un niño, cuando está pequeño, todavía no tiene la conciencia de quién es su padre, pero que cuando crezca y desarrolle su inteligencia, dialogue con él y se cuenten la historia a ambos y ya él pueda dar testimonio de quién es su padre, porque ahora él va a hacer lo que su padre le enseña. Asimismo, nosotros comprenderíamos que la invasión extraterrena que se metió aquí, comandada por Lucifer, ese falso Dios con una falsa sabiduría, que se manifestaría como muchos diosecillos que son adorados en este momento a través de todas las creencias sobre el planeta. Y es necesario que lo diga, ¿por qué? Porque mi intención no es herir susceptibilidades, no. Mi intención es cumplir con lo que me corresponde. Recordarme que cuando buscaba en el mundo, a través de los diferentes ritos, mitos y tradiciones espirituales, a ese Dios puro, santo, esa luz inconmensurable, mientras lo buscaba por fuera, estaba por dentro. Pero esa rebelión, ese Lucifer que dijo que se sentaría hacia los lados del norte, ahí establecería su trono y sería semejante al Altísimo, ese jamás le podría dar la respuesta que este conocimiento y el conocimiento de estos 7 días de creación y los mensajes entregados por los hombres de las estrellas hoy me está dando. Y eso me llena de entusiasmo y me llena de energía y de vitalidad para transmitírselas a ustedes, para que recordemos que a ese Dios de luz no se le conocerá en templos creados por manos de hombres, como lo dijo el apóstol Pablo. No se le conocerá a través de ritos. Y que si alguna vez lo hicimos, ahora podemos comprender que es hora de dejar eso atrás porque forma parte del hombre viejo. Y que dentro de todo eso también comprenderíamos que esos 5 poderes que fueron establecidos sobre la tierra también forman parte de esa falsa luz y sabiduría que ese falso Dios llamado Lucifer impostó sobre esta tierra. Este llamado es para una humanidad dentro de este planeta, para que se cumpla una sentencia, la que dejó Jesús el Cristo, que no quedaría piedra sobre piedra de ningún falso templo donde ningún falso Dios, llámese como se llame, se haga adorar, se haga venerar por nosotros sus vástagos, su linaje. Que deberíamos recordar que el único lugar hacia donde debo inclinarme es hacia mi corazón, que es mi templo, donde debo encontrarme con esa inconmensurable luz. Siendo esto cierto, vamos a empezar a hablar de los 7 impulsos motores del sexto día, para que recordemos que si no encarnamos la fuerza viva del Cristo al cierre de este segundo día y paso del tercer día, no existiremos en ese sexto día. Puede llamar mucho la atención lo que digo y podrá sonar demasiado duro, pero esa es la verdad. Porque hay una ley que se manifiesta en todo el universo y es la de la vida. Por esa ley yo dejé de ser un niño y me transformé en un hombre. Por esa ley mis células nunca han dejado de
hacer lo que le corresponde en cada lugar donde ellas se encuentran ubicadas. Por esa ley mi corazón sigue palpitando y ha palpitado como un destello de luz a través de las encarnaciones. Por esa ley la creación es indetenible y el cumplimiento de la profecía también lo es, que no obedece a razones de hombres o de seres humanos que sigan querer permanecer arraigado a lo que es una creencia, que se nieguen a despertar por el sonido de esa trompeta que ya sonó, que se manifestó por uno que encarnó esa fuerza e hizo que yo me despertara, cumpliendo lo que el anciano de los días, Jesús el Cristo, le entregó al apóstol Juan en la isla de Patmos, para que hoy se corriera el velo al sonido de esa trompeta en ese tiempo y en este tiempo. Por esa ley de la que les hablo, es necesario que retomemos los 6 impulsos para que conectemos esta memoria con ese futuro y hagamos ese viaje en tiempo, pasado, presente y futuro. Porque solamente teniendo la certeza de que el conocimiento del plan perfecto de las eternidades, que son los 7 días de creación, tomándolos, estudiándolos, entendiéndolos, comprendiéndolos y encarnando con ellos, y las leyes que también se nos han ido entregadas a través de 6 pergaminos que han sido puestos sobre la tierra como estos 7 días, para que, como se los dije en un capítulo anterior, aquel que quiera tomarlos, recogerlos y reclamar, si se hace digno, el derecho de reconectarse con su inmortalidad y caminar en la eternidad a través de los 7 días de creación. Vamos a tomar los 6 impulsos motores dentro de los pasos gestores en los días de creación. Empecemos por el primer impulso de este 6º día: realización del conocimiento de la paz espiritual, el amor universal y la armonía creacional. Recuerden que al cierre del 5.º día, esa era la condición, que por haber llegado a ese 5.º día y poder hacer la lectura de todas las encarnaciones que tuvimos, el hombre podía empezar a comprender en ese 5.º día el por qué al cierre del 2.º día tendría que empezar a entender y a sentir una paz espiritual para conectarse con el amor universal y poder sentirse como parte del todo dentro de una armonía creacional. Entonces, estando en este 2.º día, miren lo que les voy a decir. La tarea es hacerlo ahora vivo para encarnar esa fuerza que el Cristo mostró. ¿O acaso el Cristo no fue un ser lleno de una paz espiritual tan grande que aquellos que llegaban a su lado sentían la inmensa necesidad, por el amor que afloraba en sus corazones, de permanecer a su lado? Y siendo esto, ese amor que sentíamos y hemos sentido por Él y que no ha podido ser borrado de nuestros corazones, nos hacía sentir eso que Él nos decía: ¿acaso no veis las aves del campo, que ni hilan, ni aran, ni siembran la tierra, y todo se les es dado? ¿Y mi Padre se ocupa de ellos? Si se ocupa de ellos, ¿qué no hará mi Padre por vosotros? Allí nos estaría recordando que por ese amor fuimos puestos y por eso todo se nos fue entregado, para reclamar este planeta por amor, comprender la armonía de la creación, hacerla permanecer, hacerla respetar por la ley que llevamos por dentro y que se manifestara dentro de nosotros. Entonces, la paz espiritual, el amor universal y la armonía creacional son leyes que tenemos que encarnar al cierre de este 2.º día para pasar al 3.er día y manifestarnos como Cristos vivos, cristales vivientes vivos en este planeta. Y solamente así la ley universal nos va a reconocer y nos va a permitir caminar para llegar a ese 6.º día. Pasemos al segundo impulso del 6.º día: viviendo de acuerdo con conocimientos adquiridos de la manera más pura espiritualmente. Aquí es donde se comprende cómo vamos a hacer esa tarea. Debemos depurar la falsa sabiduría que al hombre se le fue otorgada por este falso Dios o estos falsos dioses en sus templos, sus sacerdotes elegidos y sus mensajeros de sabiduría de muerte.
Entonces solamente cuando ustedes y yo reconozcamos en este conocimiento la luz pura, nos alimentaremos del mensaje que ha sido puesto sobre la Tierra y que está siendo entregado en este momento en el planeta por los mensajeros de las estrellas, por los astronavegos, como lo menciona Benjamín Solari Parravicini en una de sus psicografías. En ese momento sabremos que ya no nos sirve mucho de lo que consideramos como saber, sabiduría, como conocimiento, que allí se cumplirá lo que dijo Jesús el Cristo, que de esa falsa sabiduría, de ese falso templo, no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces, al ustedes conectarse con esta información y todo aquel que quiera tomar los 7 días de creación, los 7 pergaminos, vaya hacia la luz que mora en él, recuerde el por qué y el para qué está aquí, y de él aflore una sabiduría que le permita hacer la obra de él como anciano, como hombre, como mujer, como niño, que vino a hacer este planeta. Es un deber en este momento comprender dónde está la sabiduría que llena de luz y de vida nuestro ser, para que allá, en ese 6.º día, en este segundo impulso, nosotros podamos llegar a contener toda esa fuerza, pero el trabajo se hace desde ahora. Pasemos al tercer impulso. Creación espiritual y creaciones es el umbral de la máxima sabiduría. En este momento, ¿cómo se puede manifestar la sabiduría de un ser que está encarnando el Cristo sobre esta tierra? Muy sencillo, por sus frutos los conoceréis, dijo el Cristo. Toda obra que yo haga sobre la tierra, que me genere muerte, que le genere muerte al que está al lado mío, que le genere muerte a todo lo que tiene vida sobre el planeta, no es la manifestación de la sabiduría que tengo que encarnar. El Cristo dijo que Él traía vida y que la muerte solamente la encontraba ¿quién? Aquel que la buscaba y se interesaba en caminar con ella, lo que generara la misma muerte. Pasemos al cuarto impulso. Desencarnación del espíritu de su matriz orgánica. Entonces aquí vamos a comprender que en ese 6.º día de creación ya no necesitaremos estos cuerpos físicos, pero también debo comprender que en este momento yo necesito más del espíritu que de la carne. Y entonces yo voy a entender algo que es necesario, que olvidé decir cuando hablé del segundo y el cierre del 2.º día para pasar al 3.er día, de que cada vez tenemos que tener menos relación con la materia. Y no significa que vamos a descuidar este cuerpo ni lo vamos a dejar de alimentar o de vestir o de tener un techo sobre nuestras cabezas, no. Significa que cada vez vamos a entender que si tengo que salir de mi casa a llevar este mensaje y debo de encontrar otro hogar, siempre va a estar dispuesto para mí un lugar a donde llegar, que no es la materia lo que interesa mientras el espíritu sea el que me mueva. Que si tengo hambre, cada vez voy a necesitar de menos cantidad de alimento si lo tomo con mayor conciencia, y podré, si me dan, dar de lo poco o mucho que me den. Y en ese sentido, aquí en este cuarto impulso se nos dice de que allá este cuerpo ya no será necesario, porque este cuerpo empezó a contener tanta luz y cambió su vibración y se convirtió en un cuerpo tan sutil que ya el cuerpo es espíritu y el espíritu empieza a ser luz. Y ya para poder que ese espíritu contenga cada vez más luz, no podrá tener un cuerpo físico, porque ese cuerpo físico no aguantará la vibración y la dimensión de esa luz. Y entonces, lo hermoso de esto que le estoy diciendo es saber que yo puedo caminar cada vez más en este planeta Tierra con la ligereza de lo que significa el espíritu. Cada vez voy a necesitar menos de la materia y voy a romper con ese ciclo vicioso que me fue implantado en mi pensamiento, mi mente, mis emociones, de que cada vez tendría que acumular más materia, más densidad. No, entonces si ustedes ven en el planeta, la naturaleza se equilibra ella sola. Un árbol no ocupa más del espacio y el tiempo que a él le corresponde.
Una gota de agua no ocupa ni viaja en el tiempo y el espacio más de lo que a ella le corresponde. Sencillamente es y siendo en ese tiempo y espacio y ocupando el lugar que le corresponde y conteniendo lo que necesita, entrega lo que necesita para que la vida se siga manifestando. Al llegar a ese sexto impulso dentro de ese sexto día, apenas nosotros estaremos, óigame bien lo que voy a decir, comprendiendo qué es la luz y quién es ese Dios inconmensurable, que es esa luz infinita. Solamente allá. Lo maravilloso es saber que hoy como un niño puedo comprenderlo, pero allá lo sentiré bajo una plena conciencia. En ese sexto impulso no necesitaremos más estos cuerpos físicos. Y aquí es algo muy importante dejar claro. Necesitamos cuerpos físicos a través del camino de todos estos 7 días de creación. Porque muchas tradiciones místicas en este momento están haciéndole creer al ser humano de que el cuerpo físico, como lo tenemos, esta maravillosa creación, ya no la vamos a necesitar porque vamos a ir a un lugar, a un nirvana o a un cielo donde no se necesita el cuerpo físico. No, señor. Para desencarnar de esta matriz viva, debemos caminar hasta ese sexto día y solamente allá, por conciencia, por comprensión y por desarrollo de la verdadera sabiduría e inteligencia, dejaremos atrás este cuerpo físico y olvidaremos al hombre que era. ¿Cómo lo encarno en este momento? A través de la fuerza del Cristo, debo de abandonar al hombre viejo, dejar atrás mis errores. Ya no son, ya no existen, fueron parte del engaño. Y al reconocerlos y al transformar mi vida a través de ese momento hacia adelante y librar esa batalla contra los sentidos, vencer la ignorancia, desechar el fanatismo, el misticismo y utilizar mi razón como una manera inteligente, allí dejaré atrás y olvidaré al hombre que era. En ese sexto día no quedará rastro de lo que fue. Muchas memorias serán borradas porque ya no serán necesarias. Y es desde aquí que entramos al séptimo impulso, entrada al gran ciclo de la gran conciencia de la creación. Imagínense lo portentoso de esto, la conciencia. ¿Cómo lo encarno ahora? Adquiriendo un conocimiento, filtrando todo lo que ese conocimiento me da, y si se ajusta a las leyes eternas y es fiel y reconozco desde mi corazón a los mensajeros de la luz, puedo diferenciarlo claramente de los mensajeros de las tinieblas, como se los entregué también en un capítulo donde hablaba sobre la profecía, porque lo único que entregan es un conocimiento que me llena de muerte, distorsiona mis sentidos. Entonces allí, a través de su obra y de sus frutos, puedes diferenciar a los mensajeros de luz con los mensajeros de las estrellas, que son portadores de palabra de vida, de hechos y obras de vida. Entonces, en ese séptimo impulso que me habla de la gran conciencia, entenderé que solo a través de un conocimiento aplicado y hecho vivo, ese conocimiento comprendido a través de una forma inteligente que podríamos conocer como ciencia, pero ciencia del espíritu, yo podré empezar a transformarme en un ser cada vez más sabio, sabio para la vida, sabio para entregar vida a través de mi pensamiento, mis sentimientos, mis obras, mi decir, mi sentir y mi actuar. Recordemos que aquí dice, entrada al gran ciclo de la gran conciencia de la creación. En este momento en el planeta no sabemos lo que es la conciencia. No porque esa sea nuestra naturaleza, sino porque al ser manipulados y al esta oscuridad invadir el planeta a través de estas entidades que fueron derrotadas por Miguel, que se ocultaron aquí y engañaron a una humanidad y la manipularon, al perder la capacidad de mantenerme conectado con la voz interior de ese Padre de todas las eternidades, de esa Madre y de ese vástago, entonces perdería la conciencia. Porque cuando usted lo golpean y queda en el piso inconsciente, a usted lo puedan llevar y traer. Digamos que esa humanidad se golpeó de tal forma que pudieran llevarla y traerla. Pero ahora, como despertamos, aquel que viene o aquellas fuerzas o aquel conocimiento que intenta manipularme, llevarme y traerme, puede ser cortado y separado de nuestras vidas.
Porque la conciencia en este momento, para comprenderla, vamos a tener que detenernos y saber que lo único que manifiesta conciencia en este momento es ese sol, que cumple con lo que a él le corresponde y entrega esa luz para todo ser que en este planeta necesite la vida y para todo ser humano, sin importar su credo, su raza, su religión, su color o su condición de razón, de error o de acierto. Conciencia tiene estas gotas de agua, esa pequeña brisa que en este momento cae sobre la tierra y calma la sed de aquel que necesite de su ser y de su esencia. Conciencia tiene la flor que en el momento que siente que debe entregar su aroma, la entrega indistintamente a quien pase por su lado. Conciencia tiene la tierra, que al recibir la semilla sabe que su tarea es hacer germinar esa semilla para que se convierta en árbol y dé fruto que llene la vida. Allí sí hay conciencia. Mientras tanto, yo no logre hacer vivo eso en mí, dejaré de haber logrado ese estado que me piden al cierre de este segundo día para entrar al tercer día, que es hacer viva la fuerza del Cristo en mí. Es así como en esta entrega, a través de este mensaje que queda escrito, como fueron escritos esos pergaminos, como han sido escritos esos libros dorados que han sido escritos dentro de la gran luz inconmensurable del Uno, esos libros dorados de donde vienen esos mensajeros que entregan con mucho amor esta información para que yo retome mi camino de ascenso, reconozca que por el amor que traigo en cada parte de mi ser que porta un destello de luz, por ese amor he sido, soy y seré como un ser inmortal, y en la medida que logre ser consciente, podré dar testimonio de lo que es la eternidad. De manera simbólica, dejo este documento, este escrito que fue traído de donde vienen y son escritos los libros dorados, lo dejo sobre la tierra, como los 7 días de creación, los 7 pergaminos y toda la información que hay dispuesta para ustedes, lo dejo allí para quien quiera tomarlo. Yo, como se los dije en el capítulo anterior, humildemente me incliné para recibirlo, estudiarlo, entenderlo, comprenderlo, hacer mi mayor esfuerzo por contenerlo y hacerlo vivo y volverlo a dejar en sus manos para aquel que quiera tomarlo. Este ha sido el 6º día de creación. Gracias por habernos acompañado en este momento, en este instante, en este presente, en cualquier lugar del planeta donde ustedes se encuentren, para que despierten a este llamado y recuerden el propósito por el cual y para el cual fueron sembrados, como yo, en este hermoso planeta llamado Tierra. Un abrazo de corazón desde la luz que habita en mi corazón para todos ustedes.